Capítulo 55 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es Conservadores y liberales versus Cristo. Leemos en Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dos sectas que históricamente se habían odiado a muerte, ahora están unidas. Los fariseos por un lado, que se autoproclamaban como guardias de la moralidad y santidad, y en el otro lado, los saduceos, que parecían mostrar que lo único que les importaba era la posición política y el dinero. Los primeros mayoría entre el pueblo, los segundos mayoría en la cúpula sacerdotal. Unos tratando de salvaguardar la tradición, los otros tratando de salvaguardar los pocos espacios de poder que como pueblo conquistado todavía se les concedía en favor. Las dos sectas enemigas trabajando por el bien de la causa, pero desde ideologías que parecían diametralmente opuestas. Esto daba lugar a un sinfín de disputas y controversias internas que terminaban manifestándose en el más intenso odio de unos contra los otros. Esa madrugada las cosas fueron diferentes. Nunca antes se habían dado cuenta los miembros de estas dos sectas que, a pesar de que diferían tanto en el terreno de las ideas, los unía un mismo espíritu en el plano de las actitudes. Había algo miserable y corrompido que ambas sectas tenían en común, y eso se hacía cada vez más evidente a medida que las enseñanzas de un humilde carpintero se propagaban a través del pueblo. El celo moralista, irracional e intolerante de los fariseos conservadores se unía al odio que los liberales saduceos siempre habían manifestado para con aquellos que de alguna manera se atrevían a denunciar sus excesos y desviaciones. Ahora, en un mismo lugar, a una misma hora, en plena sesión de tan respetado Sanedrín, se manifestaban esos mismos sentimientos sin una pizca de disimulo, demostrando que tanto fariseos como saduceos eran nada más ni nada menos que la misma cosa. Un montón de gente que haría todo lo que fuera necesario para destruir a todo aquel que amenace sus más queridas ideas, influencias y posiciones. ¿Quién era el acusado? Un humilde carpintero que se había atrevido a vivir tan cerca del pueblo que había revelado la gran distancia que ellos tenían con él. Un humilde carpintero que estaba más interesado en la felicidad de la gente que en el crecimiento de las instituciones. Un humilde carpintero al que lo seguían prostitutas, publicanos y pescadores, y que hablaba de la fidelidad al Padre como la esencia de la vida plena. Un humilde carpintero que se había atrevido a mostrar que se puede vivir sin aparentar y que su obra apuntaba a destruir el pecado para restaurar plenamente al pecador. Ese día, ante el venerado Sanedrín, este humilde carpintero era el acusado, pero por su actitud y porte, sin decir palabra alguna, por momentos parecía transformarse en el juez de aquel reino que el pueblo había profesado por tanto tiempo esperar. Esa misteriosa revelación hacía enfurecer más aún a los obstinados oponentes que, profesando un sincero interés por el bienestar futuro del pueblo, trataban de acallar los llamados que el Espíritu Santo les hacía al estar frente a la fuente original de toda verdad. Los fariseos y saduceos tocaban los puntos más sensibles de la religión nacional como para sacar la aprobación de una condena a muerte por parte del pueblo. Sin embargo, todo era tan contradictorio que el objetivo parecía diluirse justo en el mismo momento que ellos tanto habían esperado. Históricamente siempre ha sucedido lo mismo. Aquellos que profesan un desmedido celo por la causa de Dios usan ese mismo celo para esconder su falta del celo por el Dios de la causa. Lamentablemente el pueblo ignorante de los principios divinos no entiende que aquellos actores de santidad que acusan a los discípulos del Maestro son aquellos que todavía no han entrado al reino de los cielos. Si hubieras estado allí, ¿con quién te hubieras identificado? ¿Con los fariseos o los saduceos? Yo no me hubiera identificado con ninguno. Yo hubiera defendido a Jesús. Puedes decir. Muy bien, te hago otra pregunta. En tu vida actual, ¿con quién te identificas?
con aquellos que se autoproclaman conservadores o con los liberales? Ojalá que tu respuesta todavía siga siendo la misma, porque si nos identificamos con una de estas corrientes, lo más probable es que en aquel día lo hubiésemos condenado y puede ser que hoy, sin darnos cuenta, también lo estemos condenando. Cuando Jesús nos llamó a ser sus discípulos, nos llamó a seguirle, y si lo estamos siguiendo, no seremos ni conservadores ni liberales, seremos fieles. El problema que se da cuando nos identificamos con un sector es que ya no estaremos en condiciones de descubrir lo que el maestro piensa, sino que comenzaremos a pensar que él piensa como el sector con el cual nos identificamos. Jesús nos ha llamado con el propósito de que nos identifiquemos con Él mismo, y eso a la vez será aquello que nos identificará como sus discípulos. Es un pecado pensar en bloque, porque al hacerlo se renuncia a la conciencia individual que debe dar cuenta solamente a Dios para seguir a la conciencia de la mayoría, que lo único que le interesa es vencer a su oponente. Hay en el verdadero discípulo de Jesús una independencia de pensamiento que le permite ser fiel al Maestro a pesar de las presiones y circunstancias. ¿Pero no dijo Jesús que debemos ser uno? Es verdad, pero no seremos uno con Cristo y sus discípulos a menos que nos independicemos de sectores, partidos, corrientes teológicas, alas, etc. La fuerza de la Iglesia de Cristo no estriba en el hecho de que en ella se imponen las ideas del reino de los cielos, sino en que en ella sus miembros han decidido voluntariamente abrazar y vivir en los principios que estableció el Maestro. Eso, como consecuencia, trae verdadera unidad y una fuerza que puede hacer caer hasta el más grande imperio. La historia ha demostrado un sinnúmero de veces que aquellos grupos que parecen opuestos en las formas son idénticos en los principios que los sustentan. Los fariseos tenían normas de conducta muy diferentes a la de los saduceos, pero los principios que los motivaban eran exactamente los mismos: orgullo, deseo de exaltación propia y ambición de poder terrenal. El pecado tiene más de 1000 maneras de ser camuflado. La santidad solamente puede ser mostrada con sinceridad. Pero, ¿qué significa ser conservador o liberal en términos de vida cristiana? Déjame mostrarlo de la siguiente manera. Conservadora, hablando desde el punto de vista práctico y no filosófico, es aquella persona que quiere obligar a los demás a hacer lo que Dios pide, pero que no se toma tiempo para entender los principios del reino de los cielos y escuchar a Dios. Liberal es aquella persona que sabe qué es lo que Dios pide en su palabra, pero que hace lo que le parece. En esencia, tanto unos como los otros son iguales y terminan haciendo lo que su corazón natural le dicte en beneficio de sí mismos. Pero yo siempre creí que los conservadores trataban de ser fieles. Es posible que así sea, pero la pregunta es, ¿fieles a qué? Satanás es muy astuto y en este sentido, con solo cambiar un énfasis, ya logra lo que él se propone. Los fariseos eran fieles a un sinnúmero de normas, pero no eran fieles a Dios. Ellos habían puesto a las normas en un lugar más importante que los principios divinos, y a pesar de que esa actitud producía corrupción y adulteración de la verdad, hacían creer al pueblo de que ellos eran verdaderamente fieles y santos. No entiendo bien. ¿No son las normas importantes en la religión? Por supuesto que sí, pero ellas no tienen la misma mínima importancia para Dios si es que no están adheridas a un principio divino. Déjame definir un poco mejor estos dos elementos. Las normas son la manifestación práctica de un principio. Ellas pueden ser temporales, locales o discutibles. Por otro lado, los principios divinos son la razón que debiera sustentar una norma. Ellos son eternos, universales e indiscutibles. Cuando una norma deja de estar adherida a un principio divino o lo contradice, entonces llega a ser una tradición sin sentido o un pecado. Te lo explicaré de la siguiente manera.
Cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto, Dios les pidió que pusieran en práctica la siguiente orden: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Deuteronomio 23:13. ¿Esta era una norma o un principio? Era una norma, ya que era una regla de conducta. ¿En qué principio estaba basada esta norma? Esta norma estaba basada en el principio de que Dios deseaba que su pueblo sea limpio, higiénico y santo. ¿Debemos seguir cumpliendo hoy esta norma como discípulos de Cristo? Esta norma dejó de estar adherida a un principio divino, porque debido a los adelantos modernos, nosotros no necesitamos llevar una estaca en nuestros viajes, ya que contamos con baños públicos. En este caso, puedes ver que el principio de ser limpios e higiénicos todavía está vigente y es eterno, pero la norma cambió. ¿Qué le dirías a una persona que dice que ella cuando viaja lleva una estaca en su maleta porque está siguiendo una norma bíblica y divina? El fariseo, cuando lee la Biblia, solo busca normas y reglas que disimularán su infidelidad a nivel de los principios. Como su conciencia le da testimonio de esa incoherencia, trata de acallarla, tratando de imponer la voluntad de Dios, entre comillas, a los otros y controlando las vidas de aquellos que lo rodean. Con el tiempo llega a creer que las formas de la religión son la esencia y que su conciencia intranquila es simplemente el resultado de la incomodidad que le produce el ejemplo de los infieles, entre comillas. Por otro lado, encontramos al saduceo, que culturalmente es más acomodado. Él intenta ser racional y coherente, sintiéndose así con la autoridad y derecho de denunciar al fanatismo farisaico. El saduceo es pragmático. Tiene la habilidad de intuir qué es lo más conveniente para una situación y se mueve dentro de los esquemas que el mundo maneja para conseguir los resultados que, entre comillas, Dios se propone. Para el saduceo, si eso de la estaca es una norma del pasado, entonces ahora realmente no tiene importancia cómo hagamos las cosas en el presente. Lo importante es resguardar cierta clase de identidad como pueblo de Dios, siguiendo algunas normas razonables y siendo flexibles con los principios divinos, que de acuerdo a las costumbres actuales parecen ser anticuadas y poco aplicables. Para el saduceo es más importante acomodarse a la sociedad y cultura que acomodarse a los principios del reino de los cielos. Es así que donde hay fariseos y saduceos, siempre habrá división, acusaciones, juicios, falta de respeto, racismo camuflado de practicidad, control y demostraciones de poder basadas en resultados obtenidos. Ellos usarán la Biblia para apoyar sus ideas, pero no dejarán que ellas sean transformadas por la Biblia. Nosotros no somos ni fariseos ni saduceos, somos discípulos del Maestro, y por lo tanto nos pide que seamos fieles y firmes como una roca a los principios divinos que se encuentran en su palabra, sean anticuados o no, ya que ellos son eternos. A veces esos principios se manifiestan de una manera y otras veces de otra. Sin embargo, ellos siempre tendrán que ser el sustento de nuestra conducta y nuestra amistad con el Maestro. Sin embargo, no cometamos el error de confundir las normas con los principios, porque de esa manera terminaremos empantanados en el lodo de la hipocresía y nuestro discipulado será simplemente una mera fantasía. Si leemos la Biblia, más que leerla deberíamos estudiarla con la dirección del Espíritu Santo para descubrir esos principios que sustentan su mensaje y que serán la base de todas nuestras acciones. No son las letras de la Biblia las que muestran quién es Dios, sino que es el mensaje que ellas transmiten. Este mensaje se encuentra simétricamente ejemplificado en la vida de Jesucristo. Y es justamente eso lo que Él nos ha encomendado predicar como resultado de haberlo experimentado en nuestra persona. Allí estaba Jesús, acusado por los conservadores de ser un liberal por hacer énfasis en el amor y acusado por los liberales de ser un conservador porque enseñaba a sus discípulos a ser fieles hasta la misma muerte. Los discípulos todavía no entendían
solo miraban anonadados por tan escalofriante revelación. Por un lado, se veía a Jesús firme; por el otro, el populacho y los gobernantes contradiciéndose en sus palabras como una evidencia de la contradicción de sus propias vidas. Jesús estaba siendo juzgado por aquellos que él tendría que juzgar. Conservadores y liberales, expertos en hacer juicios que se transformarán en el día final en la base de su propia condenación. Pidámosle hoy a Dios que nos dé la sabiduría para no dejarnos engañar por ninguna de estas dos corrientes y que no seamos tan ingenuos de buscar enredarnos en una discusión con alguno que pretende pertenecer a estos dos sectores. Recuerda que aquellos que se identifican con bandos no les interesa la verdad, solamente les interesa el poder, y es por eso que muchas veces utilizan a la verdad para engañar a los sinceros buscadores. Jesús hoy te dice lo mismo que una vez le diría a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Recuerda siempre que el Maestro nunca te llamó a que te identifiques con un grupo. Él te llamó con el propósito que te identifiques con Él mismo. Que Dios te bendiga.